Primero, grabando la clase, compartir pantalla. Entonces vamos a partir con pruebas sustantivas sobre los pasivos corrientes y no corrientes. Entonces, cuando estamos hablando de los pasivos, tenemos que entender que tanto el pasivo corriente y no corriente, desde el punto de vista de su naturaleza, es lo mismo, ¿ya? Son los mismos conceptos, y lo único que lo diferencia o lo hace cambiar está dado principalmente por el plazo de vencimiento. Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un préstamo con una institución bancaria, ese préstamo va a estar en el pasivo corriente y en el pasivo no corriente, con la característica de que es porque es un crédito bancario a más de 12 meses. Más de 12 meses desde la presentación de los estados financieros. Entonces, en ese caso, tenemos el mismo concepto, es el mismo crédito, pero que tiene clasificada una parte en el corto plazo, es decir, las primeras 12 cuotas que se van a pagar posterior a los estados financieros, y el resto clasificado en el no corriente porque excede al periodo de un año. Entonces, nos vamos a encontrar siempre con los mismos conceptos o muy parecidos a los conceptos. Solamente es un tema de clasificación por plazos de vencimiento. Los principales objetivos de auditoría de los pasivos son la existencia, de que el pasivo efectivamente existe, de que realmente sea una obligación, una responsabilidad contractual para esta empresa. Esto es importante porque recuerden que cuando estamos frente a grupos empresariales, a veces eso se diluye, se va cambiando. La totalidad, que estén todos incorporados y que esté correctamente... Ay, me fui. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Ah, ya, gracias. ¿Dónde quedé? No, sí, creo que sí, parece que era yo la que no escuchaba. No sé, en realidad no sé. Ya. Pero sí, gracias. Ya, perfecto. Oye, en todo caso, si me voy en el internet, aunque estoy aquí en la oficina con cable, debe andar bien. Me gritan al tiro, pues, profe, no se escucha, o está medio mal. Les decía entonces que los objetivos de auditoría acá son la existencia, la obligación, la totalidad de los pasivos que deben existir a la fecha de estado financiero y que estén correctamente revelados y presentados, porque recuerden que también los pasivos tienen efectos en su valorización, sobre todo con ciertas provisiones que deben existir. Entonces vamos a ir conversando conceptualmente cada uno de ellos, recordando, insisto, tienen que recordar de que pueden estar presentados tanto en el corriente como en el no corriente. Por ejemplo, el primero, y el más típico, son las obligaciones con bancos e instituciones financieras. Aquí tenemos registrado y presentado todas aquellas responsabilidades que tiene la empresa con una institución financiera. Principalmente aquellas obligaciones que dicen relación con compromisos de pago. ¿Okay? Sabemos que con las instituciones financieras podemos tener otro tipo de compromisos, como por ejemplo una garantía, pero principalmente aquí estamos hablando de los compromisos de pago, principalmente estamos hablando de los préstamos. Los préstamos que solicitamos o las líneas de sobregiro que solicitamos a las instituciones financieras para cubrir las distintas necesidades, que pueden ser necesidades de corto plazo o necesidades de largo plazo. Aquí lo importante es que tenemos que desarrollar un procedimiento de auditoría que tiene dos mezclas, una desde el punto de vista de detalle y otra desde el punto de vista analítico. Desde el punto de vista del procedimiento de detalle, el principal procedimiento que se utiliza a cada prueba es la circularización. Ahora bien, no lo hacemos cuando estamos directamente auditando la obligación con la institución financiera, sino que lo hacemos cuando mandamos la famosa carta al banco, cuando estamos viendo el efectivo equivalente, en específico cuando estamos viendo las cuentas bancarias. Entonces, cuando enviamos esta carta por las cuentas bancarias donde le preguntamos el saldo, también le preguntamos todas las otras relaciones comerciales que tenemos con esa institución financiera. Y dentro de esas otras relaciones comerciales están los créditos o las líneas de sobregiro. Y es acá entonces donde la institución bancaria, el banco respectivo, nos va a informar a través de esta respuesta cuáles son los créditos que tenemos con esa institución. Y ahí obtenemos
la información base, porque esa carta va a venir indicándonos el monto de la deuda solicitada, el valor del préstamo, el número de cuotas en el cual nos comprometimos a pagar el monto y sobre todo la tasa de interés. ¿Sí? Con esos tres elementos, obtenidos a través de esta prueba de detalle llamada circularización o confirmación bancaria también, se recibe el mismo nombre, posteriormente nosotros vamos a hacer una prueba, una prueba analítica. Y la prueba analítica es hacer un recálculo de los intereses totales que este crédito ha generado para la empresa desde el punto de vista de pago y de aquellos intereses que se encuentran devengados. ¿Okay? Entendiendo por los intereses devengados aquellos intereses de la cuota que está pendiente de pago al 31 de diciembre de la fecha de presentación de los estados financieros, porque obviamente no cuadra, no es exacto la fecha de pago con los estados financieros. Entonces, esto nos permite hacer este cálculo global, esta prueba analítica, que va a ayudarnos a determinar también el gasto financiero, el gasto por intereses que tuvo esta empresa durante todo el año en que está siendo auditada. Si tiene un solo crédito, un solo préstamo, claramente ese recálculo que nosotros hagamos debiera cuadrar con el gasto financiero que aparece en el estado de resultado. Entonces tenemos en este procedimiento una prueba de detalle y una prueba analítica. Con la prueba de detalle obtenemos la información, la base con la cual vamos a poder determinar, calcular después a través del procedimiento analítico los intereses. Pero también nos va a permitir darnos cuenta de cuál es el saldo de la deuda al 31 de diciembre que se están presentando los estados financieros. Vamos a tener el cuadro de amortización de deuda, que nos va a ayudar, donde hay que estar atento porque puede que no solamente estén incorporados en esa deuda el saldo capital más los intereses, sino que también pueden haber otros conceptos, como puede ser algún gasto, notarial, algún gasto de pagaré, etcétera, que pueden ser llevados al pasivo y debitados resultados a medida que voy pagando la cuota. Es decir, me puedo encontrar con que el cuadro de amortización de deuda es distinto a el valor limpio del crédito, más la tasa de interés y el periodo en cuota. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Esto creo que también ustedes lo han visto en finanzas. Han visto este tema de cuadro de amortización de deuda, ¿cierto? Sí, profe. Sí, perfecto, excelente. Entonces lo importante aquí es tener claro cómo hacer el cálculo. Gracias, Daniela. Cómo hacer el cálculo nosotros y cómo obtenemos la información. Por último, una vez que obtenemos información y tenemos el recálculo, también revisamos la documentación que respalda esta solicitud de crédito, porque también nos interesa un poco saber para qué está destinado este financiamiento. En general, los financiamientos o son para objetivos específicos de desarrollo de la empresa, por ejemplo, comprar un camión nuevo para la faena, o ampliar la bodega, o ampliar la planta de producción. Como también puede ser créditos para capitales de trabajo, incluso líneas de sobregiro. Entonces hay que, a través de la documentación de respaldo, también va interiorizándose y va sabiendo cuáles son los objetivos de estos créditos. Por otro lado, no está puesto ahí, pero también muchos de estos créditos, sobre todo los que son importantes, están aprobados en las actas de directorio. El acta de directorio aprueba el plan de financiamiento de la empresa, con los montos que se van a solicitar durante el año, a qué bancos, y más o menos los márgenes de tasa de interés que se van a mover. Eso es importante para que así el directorio sepa en qué montos se está endeudando la empresa y para qué. Sobre todo eso es lo más importante, ¿para qué? ¿Para qué está solicitando estos créditos? No es lo mismo créditos de largo plazo para financiar capital de trabajo, que créditos de largo plazo para financiar una ampliación de una planta, o una bodega, o una nueva maquinaria. Claramente es distinto. Entonces eso es importante que también nosotros lo sepamos. ¿Y cómo lo sabemos? Revisando la documentación de respaldo, principalmente el contrato, donde se establece esta obligación, y el pagaré, que nos van a hacer firmar con respecto a esta deuda. ¿Alguna pregunta respecto a las obligaciones con bancos e instituciones financieras? Bueno, esto aplica para banco, o aplica para un leasing,
o aplica para otro tipo de institución financiera que no sea solamente un banco. Yo, profe, Dígame. tengo la duda de cuando nombró las pruebas de detalle y las pruebas sustantivas, Analíticas. analíticas, perdón. ¿Puede repetir eso? Sí, claro. Lo que pasa es que recuerda que los procedimientos sustantivos se subdividen en dos familias, pruebas de detalle y pruebas analíticas. La prueba de detalle lo que permite es obtener principalmente los datos base, en este caso, los datos bases, perdón, para poder posteriormente hacer la prueba analítica. Los datos bases, ¿de dónde se obtienen? A través de la prueba de detalle de circularización. ¿Por qué es de detalle? Porque se le va a mandar a cada banco con el cual tiene relación comercial la empresa una carta solicitándole el detalle justamente de todos los créditos que tiene con esa institución. Recuerden que las empresas por lo general no tienen un solo crédito ni un solo banco. Por lo general tienen muchos bancos y pueden tener muchos créditos con cada uno de esos bancos. Entonces, a través de este procedimiento de detalle, yo obtengo esa información y con esa información posteriormente desarrollo una prueba analítica de recálculo de interés. ¿Por qué analítica? Porque es global. Yo no voy revisando detalle por detalle, sino que tomo el cuadro de amortización de deuda, tomo los saldos de capital, aplico la tasa de interés, determino entonces el saldo de amortización de deuda, veo la cantidad de cuotas pagadas durante el año, donde aparece el saldo capital y el interés pagado, sumo sus intereses y eso me debiera cuadrar con la cuenta de gastos financieros. Ahí estoy haciendo un cálculo global que se llama procedimiento analítico. ¿Ahí mejor? Sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. Continuamos. El otro pasivo importante que tenemos dentro de una empresa son las cuentas por pagar. Cuentas por pagar que son obligaciones, que no son financieras, con terceros. Aquí podemos tener varios tipos, pero la más importante son los proveedores. La cuenta por pagar más relevante es el proveedor. El objetivo que se busca es verificar la existencia de la obligación, la integridad o totalidad de la misma, y que esté correctamente asignado la deuda. Esta deuda de cuentas por pagar es sin documentar, es decir, crédito simple, no está detrás de este cuenta por pagar algún documento que nosotros como empresa hayamos tenido que firmar, como por ejemplo un cheque, porque si fuera así, entonces sería documento por pagar, o un pagaré, porque sería entonces documento por pagar, u otro tipo de documento que obligue a la empresa al cobro, digamos, o al pago en este caso de la obligación. Aquí estamos hablando de los típicos proveedores que nos entregan productos o servicios con una factura. Una factura que se paga o a 15, o 30, o 45, o 60 días, dependiendo la relación comercial que hayamos definido con el proveedor. Entonces acá el procedimiento más importante es un procedimiento analítico que se llama un procedimiento de detalle que se llama circularización, donde nosotros le mandamos una carta al proveedor para que él nos conteste respecto a la deuda que tiene la empresa auditada con ellos a una fecha determinada. Esta circularización puede ser una circularización abierta o cerrada y puede ser positiva o negativa. Eso queda a depender de la definición que hagamos del riesgo establecido a esta cuenta, del nivel de riesgo que tiene y del nivel de efectividad y eficiencia del sistema de control interno. Por lo general, en la práctica se utiliza un mix entre circularizaciones positivas y circularizaciones negativas, tanto abiertas como cerradas. Pero ese es el principal procedimiento. Puede ser al 100%, puede ser con una estratificación igual que las cuentas por cobrar, usando una muestra para inferir sobre el universo. Va a depender de las características de la empresa que estamos auditando. Si esta circularización, por alguna razón, alguna de estas cartas no tiene respuesta después de haber mandado una primera circularización, una segunda circularización,
habré mandado un correo electrónico, un llamado telefónico, en fin, y por estas distintas vías no logramos una respuesta. Entonces, el procedimiento complementario se llama el pago posterior. ¿En qué consiste? Consiste en verificar que posterior al 31 de diciembre esta deuda con el proveedor haya sido cancelada, haya sido pagada. Y para eso tenemos que revisar el cargo que se hace en nuestra cuenta corriente del pago de esa factura. Y junto con eso hacemos la revisión de la documentación que respalda ese pago. Y vemos la documentación de respaldo del pago, y también vemos la documentación de respaldo de la compra que dio origen a esa obligación con ese proveedor. Ahora, insisto, esto es un procedimiento complementario o sustitutivo, pero el principal, el que tenemos que trabajar fuerte y tenemos que lograr una respuesta es a la circularización. ¿Alguna pregunta? Ok, continuamos. Tenemos los documentos por pagar y los acreedores varios. El objetivo es verificar la existencia, la integridad, la obligación y asignación de las deudas documentadas. Si se fijan, es el mismo objetivo que en las cuentas por pagar. Y el procedimiento es similar, con la diferencia de que acá nos vamos a encontrar con un documento que respalda la deuda, por ejemplo, la emisión de un cheque o la emisión de un pagaré, donde hemos tenido que firmar esto, hemos tenido que entregar esto, y por lo general cuando se produce la documentación de una deuda, el proveedor en este caso, el acreedor, nos calcula intereses. Lo típico que pasa aquí es cuando yo tengo una deuda con un proveedor simple, a 60 días, pasan los 60 días y no le pago, pasan 90 días y no le pago, y obviamente necesito que el proveedor me siga entregando la mercadería o el servicio que me está prestando. Entonces el proveedor me dice, ya, mira, sabes, sí, pero a contar de ahora me tienes que documentar lo que te estoy entregando, lo que te estoy vendiendo. Y como no me has pagado, te voy a aplicar un interés por mora, sí, un 1%, un 2% de interés por mora. Pero aquí ya queda un documento de respaldo, un cheque, por ejemplo, con una fecha establecida, con un monto establecido. Y el proveedor lo que hace al momento de cumplirse esa fecha, lo envía al banco para que lo cobre, para cobrarlo. Entonces es distinto, ya que el cliente no puede no pagar la deuda, no tener los fondos disponibles para que se pague. Porque lo contrario va a tener un problema comercial, porque ese cheque va a rebotar, porque no va a tener fondo, y eso le va a generar un problema no solamente con el proveedor, sino que también con el banco. Y los bancos también evalúan estas empresas que tienen muchos cheques girados y que no tienen fondos para ser cubiertos. Eso significa entonces que hay un problema financiero con la empresa. Entonces aquí también usamos la circularización, el recálculo de intereses, y cuando hablamos de recálculo de intereses estamos hablando de una prueba analítica, un procedimiento analítico, y vemos la documentación que respalda esta obligación con este proveedor o con este acreedor. Está también, como en el activo, las cuentas por cobrar a empresas relacionadas, también tenemos las cuentas y los documentos por pagar a empresas relacionadas. Aquí el objetivo es verificar la existencia, la ocurrencia, la integridad, totalidad y la obligación y evaluación de los saldos y transacciones con las empresas relacionadas. Recuerden que en un estado financiero, cuando estamos frente a cuentas por cobrar y cuentas por pagar a la misma empresa relacionada, esto se tiene que netear. ¿Okay? Y se presenta en el detalle, en las notas a los estados financieros, ahí se presenta el detalle de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Aquí como procedimiento está el análisis de la cuenta y la existencia que debe haber del contrato de cuenta corriente mercantil. Tiene que existir ese contrato donde lo que para mí es por pagar en este caso, para la otra empresa es por cobrar, y tiene que haber los respectivos intereses
en caso de simple mora. Es decir, si yo me retraso en pagar esta obligación con la empresa relacionada, tiene que haber un interés de por medio para que no se produzca un dumping o una competencia desleal con respecto a otras instituciones que prestan dinero. Sí. El análisis de la cuenta y la existencia del contrato de cuenta corriente mercantil para verificar que estas cuentas se estén pagando o se estén saldando como corresponde. Lo peor que puede ocurrir es que estos saldos se empiecen a acumular y no tengan término, no tengan efectivamente pago, porque al final, al netearlo, y si es un pasivo que no está siendo exigible, entonces al final disminuye el patrimonio. Al final lo que está pasando es que estamos encubriendo alguna salida de dinero por alguna razón o de producto que no va a ser al final pagada por la empresa. Y como no va a ser pagada, entonces lo que hace es disminuir el patrimonio. Entonces hay que estar muy atento a estos documentos y cuentas por pagar de empresas relacionadas. Profe, ¿Sí? ¿y como cuánto tiempo podría ser una señal de alerta? En general, Que se- cuando tengo cuentas por pagar que deben ser pagadas a los 30 días, a los 45 días, si yo me doy cuenta que eso ocurre, pero a los 55 días, pero ocurre siempre, no es una señal de alerta, porque lo que está pasando ahí es que a lo mejor me tengo que expresar en los días. Pero cuando se me acumulan al 31 de diciembre deudas de 6 meses, 5 meses, ahí me tengo que preocupar. Significa que hay algún problema. No hay, Ya, profe. no hay una voluntad real de parte de la empresa de querer pagar esas deudas. Porque en general una deuda de cuentas por pagar debería solucionarse a los 60 días, 90 días, 120 días. Pero ya más de eso hay algún problema. ¿Ya? Ya, gracias. De nada. Bien, otro de los pasivos típicos de los pasivos corrientes típicos son las retenciones. Aquí hay que entender que la retención no es una obligación directa generada por la empresa, sino que, como su palabra lo dice, la empresa está obligada a retener ciertos montos e entregarlo a ciertas instituciones, como por ejemplo todo lo que son las retenciones de remuneraciones, descuentos provisionales y otros, digamos, hacia el fisco, por ejemplo, también. Entonces, la retención siempre es una obligación que tiene la empresa de enterar un dinero que no es de ella, sino que está siendo solamente como un vehículo la empresa, un vehículo más seguro para el ente que al final requiere que le sea pagado ese valor. Aquí el objetivo es verificar la obligación y la existencia realmente de el elemento base que genera la retención. Entonces, si estamos hablando de las remuneraciones, tenemos que estar atentos a que efectivamente esas remuneraciones sean reales, no sean temas ficticios. Eso a veces ocurre. Por ejemplo, hoy día con el tema de la migración, hay muchas personas migrantes que necesitan demostrar que tienen un contrato de trabajo, que tienen un trabajo estable para poder acceder a beneficios como por ejemplo la permanencia o por la cédula de identidad. Pero las empresas no es real, no es que ellos estén prestando un servicio real. Entonces hay que estar atento a que realmente exista esta obligación de remuneraciones para que se esté generando la retención. ¿Cuál es el procedimiento más clave? Aquí hay dos. Uno es la circularización que se hace a las instituciones como AFP, ISAPRE, FONASA, para que le indiquen si efectivamente a tal fecha había una deuda. Y la otra, que en realidad es la que más se verifica que es válida, es el pago posterior. Sobre todo a través de los sistemas actuales como PreviRed y otros, uno puede obtener la información válida en el sistema. Sin embargo, no hay que confiarse, porque, insisto, pueden estar dentro de eso remuneraciones o retenciones que no son reales, que no son realmente de trabajadores que están prestando algún servicio en la empresa, sino que están por otra razón. Tenemos que ver el pago posterior, que efectivamente esta obligación sería
cumplido, y de alguna manera esta retención, en el caso de las remuneraciones, tiene que cuadrar con lo que está en el libro de remuneraciones. Y para eso revisamos la documentación de respaldo, libro de remuneraciones, planillas de ProIRred, cargo en la cartola bancaria, etc. Podemos también verificar con prueba de detalle algunas remuneraciones pagadas al personal y ver cuáles han sido los montos descontados, o retenidos, mejor dicho, más que descontados, y que esos montos cuadren con el listado de las retenciones totales del mes, que estén dentro de ellas y que hayan sido efectivamente pagadas. El otro pasivo importante son las provisiones. Y aquí es un mundo bien amplio porque no hay una sola en particular. Las provisiones pueden haber mucho, el objetivo es verificar su existencia, ocurrencia, totalidad, obligación y correcta evaluación. Cuando estamos hablando en general de una provisión, estamos hablando en general de una contingencia. Una contingencia que a veces a simple vista no se ve, no nos damos cuenta, porque no está registrada en los estados financieros, pero sin embargo, producto de los distintos hechos económicos y por producto de las distintas transacciones que desarrolla la empresa, sí puede estar de manera escondida, de manera implícita, algún tipo de provisión o contingencia que se deba llevar adelante. Las provisiones más clásicas, más típicas que existen en una empresa, por ejemplo, la provisión por vacaciones. Esa es una clásica que existe la normativa respectiva para poder hacer el cálculo y el registro de la misma. Pero también existen otras, como por ejemplo, indemnización por años de servicio, beneficios al personal, utilizando ya hoy día normativa como el cálculo actuarial para determinar las indemnizaciones por años de servicio cuando están pactadas todo evento. Y pueden haber otras más, desmantelamiento, en fin, dependiendo de cuál sea la operación y cuáles sean las actividades que desarrolla la empresa. Desde el punto de vista de los procedimientos de auditoría, tenemos procedimientos de detalle, como es la lectura de contratos, estamos leyendo contrato, por ejemplo, contrato colectivo, algún contrato de construcción, algún otro tipo de contrato donde pueda existir contingencias que deban ser provisionadas. La circularización al abogado es otra prueba de detalle donde circularizamos a los abogados, les mandamos una carta y les pedimos de que nos informen de todas aquellas contingencias, juicios, litigios en los cuales la empresa puede estar en estos momentos involucrada, independiente de cuál sea el grado de avance que tenga y cuál sea el grado de resolución que pueda tener. Lo importante es que nosotros tengamos la información para evaluar si eventualmente merece o es necesario construir y determinar, digamos, y contabilizar una provisión. Y también evaluar algunos temas relevantes del riesgo de autoría que puedan llevar a que esos riesgos de autoría de ciertas situaciones necesiten desarrollar algún tipo de provisión. Por ejemplo, que tengamos una instalación de faena en un lugar físico y que cuando se hizo esta instalación de faena no se consideró todos los costos asociados a la desmantelación y dejar el terreno en las mismas condiciones en que fue encontrado, encontrado al principio, en su momento. A lo mejor en su momento no se hizo eso y resulta que ahora con normativa vigente yo debo determinar cuáles son los costos de desmantelación de esas instalaciones al momento de tener término la vida útil de esa actividad en ese lugar. Y ahí entonces se requiere que se confeccione, que se prepare una provisión de desmantelamiento, por ejemplo. Entonces hay que estar aquí muy atentos, chiquillos, a la lectura que hay que hacer de los distintos contratos y entender la operación, el negocio de la compañía, porque a partir de eso pueden estar escondidos algún tipo de contingencia que debe ser contabilizada, y si no debe ser contabilizada, tiene que ser revelada en nota a los estados financieros para que así los lectores lo sepan. Por último, desde el punto de vista financiero, ojo, estamos siempre aquí en una mirada financiera,
tenemos el impuesto a la renta o la provisión de impuesto a renta que debe registrar todos los años la empresa. Aquí se verifica la obligación tributaria que se genera para la empresa y que existe. Aquí siempre se da la situación de que cuando estamos hablando de la provisión de impuesto a renta, llamamos a los expertos nuestros en renta, a los expertos de nuestra empresa, de nuestra firma auditora, para que ellos hagan una revisión sobre la razonabilidad de la construcción de la provisión de impuesto a renta, que obviamente está en base a la renta líquida imponible. Ahora bien, si somos nosotros mismos, entonces nosotros tenemos que tener los conocimientos para hacer una revisión de esta renta líquida imponible, que en la práctica no se hace de acuerdo a lo que indica el código, indica el decreto ley 824, sino que se hace partiendo de la utilidad o pérdida financiera del ejercicio y desarrollando agregados de deducción para llegar a la renta líquida final. Entonces tenemos que hacer una revisión conceptual respecto a este impuesto a renta, conceptual entendiendo en qué régimen tributario está, cuáles son los beneficios tributarios que puede tener esta empresa, etcétera, etcétera. Y luego hacer un procedimiento analítico de recálculo, recalcular la provisión para darnos cuenta que hay una cierta suficiencia de la misma, hacer una revisión analítica comparándola con años anteriores, por ejemplo, y estar muy atento al tema de los impuestos diferidos que se pueden estar generando por las diferencias temporales, porque las diferencias permanentes son las mismas, entonces no generan impuestos diferidos, sino que nos generan las diferencias temporales. Ahí hay normativa también nueva asociada a este punto. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Vale. Si no hay preguntas, entonces vamos a hacer una pausa activa. 7 minutos, son las 16:23. A las 16:30 volvemos y continuamos en la otra parte que nos queda. Estamos grabando y vamos a compartir pantalla con esto. Bien, vamos a conversar de lo que son las pruebas sustantivas del patrimonio y del estado de resultados, que obviamente cuando nosotros ya hemos desarrollado y hecho el trabajo de auditoría de los activos y los pasivos, tenemos también bastante cobertura hecha también al patrimonio y al estado de resultados. Una por diferencia matemática y otra porque muchas cuentas de activos están linkeadas con gasto y muchas cuentas de pasivo también con ingresos. Así que es un poco más, entre comillas, simple. El patrimonio, el objetivo siempre es verificar la existencia del mismo, la totalidad de él, y la correcta evaluación y presentación de las distintas partidas en el cuadro patrimonial. Recuerden que hoy día tenemos un reporte que se llama Estado de Situación de Patrimonio, Estado de Situación de Cambio en el Patrimonio, en donde tenemos que mostrar todos los movimientos desde el saldo inicial hasta el saldo final. Acá los procedimientos están más enfocados a verificar algunos procesos matemáticos y algunos aspectos de normativa y de administración de la sociedad, dado que los patrimonios van a tener un cuerpo normativo legal dependiendo si su estructura jurídica de la empresa, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una sociedad anónima, si es una sociedad anónima abierta, le va a haber afectada distintos cuerpos normativos, como la ley 18.045, la 046, etc. Por lo tanto, los procedimientos básicos o los típicos que se dan en el patrimonio son, primero, leer las actas del directorio. Eso es un elemento fundamental porque en general cualquier movimiento que pueda sufrir el patrimonio durante el año es aprobado o debe estar informado como mínimo al directorio. Leer también la junta de accionistas. Por ejemplo, ahí sale la información respecto a los dividendos que fueron aprobados, ya sea como provisorios o definitivos. Leer la escritura de constitución y modificación de la sociedad en caso de que entre un periodo y otro se hayan realizado algún cambio de sociedad, algún aumento de capital, alguna absorción de utilidades acumuladas, etc.
Leer los estatutos de la sociedad, en caso de que dentro de estos estatutos existan ciertos conceptos que puedan afectar al patrimonio en caso de algún movimiento, algún cambio. Esto es muy importante cuando estamos hablando de corporaciones sin fines de lucro. En ella, los estatutos de esas corporaciones dicen específicamente cómo se administra o se maneja el patrimonio y en especial las utilidades, perdón, no utilidades, los excedentes que se generan en estas organizaciones y que como son excedentes son reinvertidos en la misma institución para beneficio de sus asociados, pero establece la forma en que se reinvierten, en qué fondos pueden ser reinvertidos, en qué porcentaje, etc. Por eso los estatutos son importantes. Leer e informarse respecto de las políticas de dividendo de la sociedad. Hay sociedades que tienen políticas establecidas de dividendos tanto provisorios como dividendos definitivos, donde a veces se deben cumplir ciertas características para que se pueda repartir el dividendo. Por ejemplo, que tenga cierto porcentaje de utilidad con respecto al año anterior o al trimestre anterior para repartir un dividendo provisorio o un dividendo definitivo. Eso por lo general es unos requisitos que se establecen en esta política para que uno tenga que conocerla y así poder después revisar la distribución y el pago de estos dividendos. Verificar los saldos iniciales con los estados financieros del año anterior. Recuerden siempre verificando saldos iniciales con los ajustes propuestos por los auditores, independiente o no si se han realizado, pero siempre lo hacemos contra esos saldos ajustados propuestos por nosotros. Por eso esos saldos ajustados tienen que estar bien determinados y bien calculados. Verificar y cruzar el tema de la corrección monetaria del patrimonio en el caso que estemos en una economía hiperinflacionaria. No es el caso por ahora de Chile, por lo tanto no es necesario hacer este procedimiento, pero sí se tiene que hacer en caso de que exista. Verificar el resultado del ejercicio con los otros estados financieros, es decir, que el resultado del ejercicio que aparece en el patrimonio concuerde con el que aparece en el estado de resultado, concuerde con el que aparece en el flujo efectivo, concuerde con lo que aparece en el estado de cambio del patrimonio y concuerde con lo que aparece en las notas a los estados financieros, sea lo mismo. Entonces, en general ahí se hacen amarres y referencias cruzadas respecto a estos saldos. Más allá no hay más que revisar del patrimonio, porque el patrimonio se mueve muy poco y si se mueve principalmente es por la utilidad o pérdida del ejercicio, principalmente, o por alguna emisión de acciones o alguna capitalización de utilidades retenidas que generan acciones liberadas de pago, crías, en fin. ¿Ya? Pero en general el patrimonio no debiera tener un gran movimiento. Y en el caso de ya tener revisado el activo, el pasivo y el patrimonio, uno podría decir que ya todo lo que es el estado de situación financiera, el balance, ya está revisado. Por lo tanto, uno podría a priori indicar que el resultado del ejercicio se da por la diferencia que se produce entre el total de activos menos los pasivos corrientes y no corrientes y el patrimonio, dejando fuera obviamente el monto del estado de resultado. Esa diferencia debiera ser el resultado del ejercicio, ya sea una ganancia o una pérdida. Entonces, matemáticamente uno ya tiene un indicio del monto, que obviamente debiera cuadrar con lo que aparece en el estado de resultado. Por lo tanto, cuando vamos a revisar el estado de resultado, tenemos que entender que este es acumulativo, movimiento acumulativo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y por lo tanto nosotros lo que vamos a evaluar acá ya es el concepto que aparece en el estado de resultado, si es del periodo, si corresponde, y si está correctamente presentado. Es decir, por un lado, de que el concepto que esté reflejado en el estado de resultado corresponda conceptualmente a un gasto o corresponda conceptualmente a un ingreso. Primera gran análisis. Luego, que corresponda al periodo en el cual se está auditando, es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y por último, que esté correctamente clasificado, que la clasificación que le hayamos dado al estado de resultado, este concepto, que ya lo validamos conceptualmente y que corresponde al periodo, esté correctamente clasificado en el mismo. Y una clasificación
general, pueden haber clasificaciones distintas o más particulares, pero en general siempre parten las empresas clasificando los ingresos de la explotación. Es decir, todos aquellos ingresos que se generan propios de las actividades del giro de la empresa. Y estos ingresos, por lo general, se auditan revisando o haciendo un procedimiento sustantivo analítico, un análisis o un cálculo global respecto a las variaciones, tendencias porcentuales que está teniendo el ingreso. ¿Por qué esto? Porque en general entre un año y otro, entre el año anterior y el año actual, si es que no ha pasado nada especial, los ingresos debieran mantenerse, los de explotación debieran mantenerse dentro de rangos parecidos. Si hay aumentos, si hay disminuciones, debe haber alguna explicación importante que lleve a esa conclusión. Y esto ya partimos mirándolo con un análisis de variaciones, es decir, un análisis horizontal de los ingresos de explotación entre un año y otro, para identificar cuáles han sido las principales variaciones y en ese sentido empezar ya a focalizarse, si es que es necesario, en hacer algún tipo de prueba de detalle, es decir, alguna revisión ya de documentos específicos para verificar por qué se produjo esta diferencia. Insisto, habiendo las mismas condiciones, debiera ser el mismo ingreso de explotación. Cuadramos con el libro de venta. Las ventas del libro de venta debieran ser a nivel neto, debieran cuadrar con lo que dice relación con el ingreso de explotación. Y si es que tenemos alguna necesidad, hacemos una prueba de detalle revisando algunas facturas de venta. Factura, la respectiva orden de venta, perdón, la guía de despacho del producto, el cobro de la misma, etc. Pero nosotros aquí lo que nos interesa más que todo es verificar el concepto y la correcta clasificación que sea del periodo. No hay que entrar al detalle porque se supone que eso ya está. Lo mismo ocurre con los gastos, porque los gastos es el concepto general, digamos, gasto, pero yo lo puedo ir clasificando dependiendo en este caso de gastos o costos de la explotación y gastos de administración y venta. A veces son las mismas cuentas de gasto que por su naturaleza y trasfondo se separan en explotación y de administración y venta. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es validar el gasto y validar la presentación. ¿Cómo validamos el gasto y la presentación? A través de una prueba de detalle, donde en la prueba de detalle vamos a revisar conceptualmente de qué se trata el gasto, y así al respaldar que está correctamente, que corresponda realmente a un gasto, luego vamos a ver si esto es un costo, por lo tanto tiene que ir a la explotación, o si esto es un gasto de administración y venta que tiene que ir a esa clasificación. Por ejemplo, si el gasto corresponde a las remuneraciones, vamos a ver si la remuneración corresponde a un personal que participa directamente en la explotación de nuestro servicio o producto, por lo tanto va a ir al costo de explotación, o si es un personal de soporte, por ejemplo, un guardia o una secretaria, que no participa directamente en la explotación y por lo tanto va a ir a gasto de administración y venta. Así estamos validando tanto el gasto como la correcta presentación. Los costos laborales son uno de los costos más importantes que tiene la empresa y que pueden estar clasificados como de explotación o de administración y venta. Lo mismo, si tenemos la misma cantidad de personas entre un año y otra, entendiendo de que la principal variación puede ser el reajuste de remuneraciones, el monto debiera ser muy similar. Y por lo tanto hacemos un análisis de variación horizontal entre los costos laborales del año anterior y los del año actual, obtenemos el porcentaje de diferencia y en función de eso vamos analizando cuál es la situación. Claramente, las remuneraciones o los costos laborales deben cuadrar con el libro de remuneraciones en los distintos conceptos. De hecho, el libro de remuneraciones se abre en sueldos bases, gratificaciones, asignaciones, etcétera, etcétera, para llegar a un total de haberes, que ese total de haberes es el que debiera cuadrar con el gasto establecido en el estado de resultado, ya sea en la explotación o en administración y venta. Y hacemos un recálculo del libro de remuneraciones, que puede ser a través de un cálculo global, o sea, una prueba analítica, o a través de una prueba de detalle. En general se utilizan las dos, tanto el cálculo global para hacer un cálculo general, utilizando los datos del año anterior,
podemos determinar el año actual, y también hacemos una revisión de prueba de detalle, revisando algunas remuneraciones de personal en los distintos meses, verificando su contrato, su liquidación de sueldo, el pago y el correcto cálculo de la remuneración que corresponda. ¿Dónde hacemos mucho eso? Cuando estamos viendo, por ejemplo, remuneraciones de renta variable. Como va cambiando en función del nivel de venta o de premios que va obteniendo, hacemos una revisión a través de una prueba de detalle de las remuneraciones del personal. En el caso de la amortización de la propiedad, planta y equipo, este valor lo amarramos, lo cruzamos con el trabajo que hicimos en propiedad, planta y equipo, donde ahí hicimos un cálculo global de la amortización de la propiedad, planta y equipo, y solamente hacemos el cruce entre ese valor y el que está en el estado de resultado, el cual debiera ser el mismo del año. Ahora, esta amortización de la propiedad, planta y equipo también puede estar una parte como costo de explotación y otra parte como gasto de administración y venta, dependiendo de los bienes que son utilizados, algunos para explotación y otros no. Pero al final el monto total debiera ser el mismo. En el caso de existir otros gastos, si es que además no es muy relevante, que no debiera ser muy relevante, lo principal debiera estar en lo que acabamos de ver, se debe seleccionar una muestra para hacer una prueba de detalle, revisando el respaldo documentario que lo acredite. Este proceso de selección y búsqueda de evidencia dependerá de la forma de mostrar las cuentas de resultados, ya sea por centro de costo, por meses, etc. Da lo mismo, digamos, si es por centro de costo, entonces yo hago una prueba de detalle definiendo cuáles son los centros de costo más importantes, en los cuales está incorporado estos otros gastos, o si no es así, si es por mes, entonces me voy mes a mes sacando una muestra para revisar los respaldos documentarios de la misma. ¿Cuáles son los procedimientos habituales que se aplican o cuáles son los elementos habituales que se revisan los otros gastos? Siempre son la revisión de las facturas, la comparación con antecedentes de contratos firmados por la empresa, en el caso de, por ejemplo, el contrato del personal de aseo, el contrato del personal de guardia, el contrato para el suministro eléctrico, en fin. Cálculos globales con cifras de periodos anteriores ya validadas que, de no haber ningún cambio en el año actual, debieran ser similares. Y si hay algún cambio, entonces debiera explicar eso, la diferencia que se pueda producir, ya sea por más gasto o por menos gasto. Y el otro análisis que se puede hacer es análisis de márgenes, sobre todo cuando hay empresas que establecen el margen de ganancia de cada producto y por lo tanto teniendo yo el precio de venta y sabiendo el margen de ganancia puedo determinar el costo de venta. Y al hacer ese cálculo lo comparo con el costo de venta real y ahí veo cómo está la diferencia entre uno y otro. En el caso de lo no operacional, que también se da, lo más importante o los más típicos que aparecen son el gasto financiero, que ya lo conversamos cuando vimos el pasivo corriente de obligaciones bancarias. El gasto financiero es el pago del interés de cada cuota de estos préstamos, el cual se ve reflejado en esa cuenta. Y los ingresos financieros, si es que eventualmente la empresa tiene como activo algún depósito a plazo u otro que devenguen intereses. Por lo tanto, eso es lo único que debiera aparecer como concepto en gasto financiero e ingresos financieros. Recuerden que en el gasto financiero también pueden estar algún tipo de gastos notariales y algún tipo de gasto jurídico asociado específicamente a este crédito o algún tipo de comisión asignada también para poder obtener este crédito. Dentro de los egresos fuera de explotación, en general, que son muy pocos y que son muy excepcionales, debemos ver conceptualmente que corresponda a un egreso fuera de explotación y no que sea un costo de explotación. Y aquí deberíamos tener algunos castigos de activos, pérdidas en ventas de activos, algunas provisiones extraordinarias, atípicas, no normales, y algún otro gasto extraordinario que no pueda ser clasificado o no deba ser clasificado en otra parte. Dentro de los ingresos fuera de explotación podemos tener alguna utilidad por venta de propiedad, planta y equipo cuando alguna de ellas se dé de baja, o algún ingreso extraordinario de algo que haya ocurrido de manera poco común, que no es habitual, que nosotros no nos dediquemos como giro a ese negocio, pero que salió esta situación y por lo tanto tuvimos un ingreso extraordinario.
corrección monetaria solamente en el caso de economía hiperinflacionaria, donde se debe registrar la corrección monetaria de las cuentas de activo y pasivo y las de resultados que no afectan el ejercicio. En general eso ya hoy día, al menos en Chile, no se da hace muchos años. Por último, el gasto por impuesto renta, que está relacionado con, o está amarrado con la provisión que revisamos de impuesto renta en el pasivo, donde se hace un análisis conceptual de los agregados de deducciones de la renta líquida imponible y también en el caso de los gastos rechazados, que tienen que estar desagregados del artículo 21 de la ley de la renta para saber cuál va a ser el impuesto que va a tener que pagar, el monto, digamos, sabemos el porcentaje de impuesto que va a tener que pagar la empresa por estos gastos rechazados que no son aceptados como necesarios para producir la renta y por lo tanto quedan fuera del cálculo. Bien, ¿alguna pregunta? Parece que no, así que